Milano blanco. La hembra es un poco más grande que el macho. Esta mide unos 36 centímetros, mientras que el macho unos 34 centímetros. Esta ave posee un dorso gris, ventralmente es blanca y en el dorso de sus alas negro. Patas cortas amarillentas y amarillo también en la zona del pico. Sus ojos son rojos. Los milanos son parecidos a los halcones, aunque suelen planear más. También halconean, se lanzan en picada sobre sus presas. Estas aves se alimentan de roedores, serpientes, lagartijas y también insectos. Se los suele ver posados en las partes superiores de los árboles. Por lo general habitan en espacios abiertos, en bosques, sabanas y áreas rurales. Se distribuye por gran parte del continente americano, desde Norteamérica hasta Argentina, hasta la provincia de Chubut. Casi ausente en Perú y escaso en el Amazonas. Su vocalización es un sonido agudo que realizan las siguientes escenas. Es también conocido como bailarín, águila maromera, aguililla blanca, gavilán maromero, elanio coliblanco, elanio maromero, milano hombros negros, milano cola blanca, milano coliblanco, elanio azul, elanio de cola blanca, halcón blanco o gavilán maromero. Tahuató. Esta ave mide unos 34 centímetros. En estas escenas podemos observar y oír cómo realiza sus vocalizaciones. Se distribuye desde México hasta el centro de Argentina. El ojo es blancuzco. El capuchón y el dorso es pardo, ventralmente barrado y estriado. Existe otra raza en la cual el capuchón y el dorso es color gris. Habita en borde de bosques y selvas, sabanas, zonas rurales, parques, ciudades y jardines. Esta ave rapaz suele cazar reptiles, aves y pequeños mamíferos. Se trata de un ave rapaz nativa del continente americano que se distribuye desde México hasta el centro de Argentina. En donde presenta 12 razas o subespecies. Los machos miden 34 centímetros, las hembras llegan a medir 41 centímetros. Habitan en bosques, sabanas y áreas rurales. Su alimentación consiste en insectos, pequeños mamíferos y pequeños reptiles. Gavilán mixto. La medida varía entre machos y hembras. Los machos son más chicos que las hembras. Los machos miden unos 45 centímetros y las hembras unos 55 centímetros. La coloración de su plumaje es negro parduzco y con zonas rojizas. Esta ave rapaz es cazadora
y se alimenta de roedores, aves como las palomas, pequeños reptiles y anfibios. Habita en bosques abiertos, áreas abiertas, sabanas y arboledas. Los juveniles son ventralmente de un color blanquecino, con manchas de pardo y una notable ceja blanca. Se distribuye por Norteamérica, en el sur de Estados Unidos y México, hacia Centroamérica y Sudamérica, por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Esta ave rapaz es cada vez más común y se la puede observar en poblaciones y zonas urbanas. En esta escena se observa un juvenil. Los juveniles son ventralmente de un color claro, cubierto con manchas de color pardo y con una notable ceja blanquecina sobre los ojos. Se la puede encontrar en gran parte del continente sudamericano, Centroamérica y el sur de Norteamérica. Al ser un ave muy usada en cetrería, se han realizado varios avistamientos de ejemplares en cautividad escapados en varias partes de Europa. En Chile se le conoce comúnmente como peuco, en Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay como gavilán mixto, en Colombia y Ecuador como gavilán de Harris. Los adultos son de color pardo oscuro, de la cabeza al abdomen, con un color rojizo en los muslos y en la parte dorsal de las alas. La cola es blanca y negra. Jote cabeza colorada. Estas aves rapaces pertenecen al orden de los catáridos, o también llamados buitres del Nuevo Mundo. En el cual también se incluye al cóndor andino. En el caso de nuestra especie, su distribución es muy amplia. Esta abarca gran parte del continente americano. Es por eso que posee una gran variedad de nombres comunes. Mide unos 55 centímetros. Es un ave desconfiada. En estas escenas se le observa sobrevolando cerca del suelo en la reserva Punta Rasa, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Chimango. Son aves rapaces conocidas vulgarmente como caracaras y pertenecen a la familia de los halcones. Esta especie en particular mide unos 40 centímetros y su distribución abarca gran parte del cono sur en Sudamérica. Su coloración de plumaje es marrón en gran parte del cuerpo. Se la diferencia en vuelo por presentar dos franjas blancuzcas en sus alas. Presentan una dieta y comportamiento similar al de los cuervos. Esta es carnívora y en gran medida carroñera y oportunista. También suelen cazar pequeños animales como insectos, roedores y pichones de otras aves. Por lo general andan solitarios, a veces en grandes grupos. Habita en áreas abiertas como sabanas, áreas rurales, estepas e incluso en poblados. Se diferencian por alimentarse de carroña y por ser oportunistas. Estos se aprovechan de animales débiles o enfermos. También limpian el ecosistema de cuerpos en descomposición, que podrían propagar enfermedades. Esta especie se diferencia por ser de color marrón y medir unos 40 centímetros. Es nativa de América del Sur. Su distribución abarca gran parte del cono sur. Habita en áreas abiertas como estepas, praderas y áreas rurales. Carancho. Esta ave pertenece a la familia de los halcones. Son aves oportunistas y se alimentan principalmente de carroña. Es común encontrarlos a orillas de rutas buscando animales atropellados.
También se pueden ver en grandes ciudades y diversos ambientes. Es un ave que mide unos 55 centímetros. Posee un sonido característico. Este suele también utilizarlo durante el cortejo, inclinando su cabeza hacia atrás. Estas aves rapaces pertenecen a la familia de los halcones. Sin embargo, se los considera halcones aberrantes, o comúnmente llamados caracaras o matamicos. Se diferencian por ser carroñeros y más oportunistas. Estos suelen aprovechar ventajas sobre presas débiles, animales pequeños e indefensos. Cumplen un rol muy importante en la limpieza de animales en descomposición dentro del ecosistema, evitando así la expansión de enfermedades. Estos son nativos del continente americano. Esta especie en particular se distribuye en América desde el sur de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego en Argentina. Anteriormente se la dividía en dos especies, la cherryway al norte y Plancus al sur, pero hoy en día son razas de la misma especie. Estas dos se dividen en la región de la cuenca del Amazonas. Mide unos 52 centímetros, presenta una corona negra, con el resto de la cabeza y cuello blanco. El resto continúa barrado de blanco y negro, hasta volverse negruzco. La cola y rabadilla es blanca. Las patas son largas de color amarillo. La piel del pico se torna anaranjada o amarilla según el estado de ánimo del animal. En el caso del juvenil es rosado. Habita en áreas rurales, poblados, ciudades, sabanas y estepas. En estas escenas se puede ver cómo atrapa un pichón de pato maicero. En este caso anidaban en una arboleda, en eucaliptos de gran altura. Aquí se observa un ejemplar juvenil que todavía posaba sobre el nido, que se distingue por su cera rosada cerca del pico, sus patas blanquecinas y su pecho con estrías claras. Cerca del juvenil, un adulto vocalizaba. Halcón plomizo. El halcón plomizo es un halcón de tamaño mediano. Está distribuido desde el sur de los Estados Unidos a Centro y Sudamérica. Plomizo hace referencia a las partes en las que posee un color gris azulado en su plumaje. Tiene el tamaño de un halcón peregrino, de 30 a 40 centímetros. Se alimentan de insectos voladores y aves. Puede observárselo solo o en parejas. Habita en praderas, sabanas y pantanos. También llamado halcón aleto,
halcón aplomado o halcón perdiguero. Caracolero. Es un ave rapaz de unos 42 centímetros. Es nativa del continente americano. Su distribución abarca desde Florida, en Estados Unidos, parte de Centroamérica y el Caribe, y gran parte de América del Sur, llegando hasta el centro de Argentina. A lo largo de su distribución se reconocen 3 subespecies. Es un ave propia de humedales de agua dulce, en donde atrapan a su presa favorita, los caracoles. También eligen otras presas como reptiles, peces y otros invertebrados. Esta ave presenta un pico fino, en forma de gancho, adaptado para el consumo de caracoles. Los machos adultos, como en este caso se observa, presentan una coloración de plumaje en gran parte de color gris pizarra. La parte de piel desnuda de la cara y sus patas color naranja. El iris es de un color rojo intenso. La hembra es más parda y menos colorida, con el pecho más blanquecino. Esta ave anida entre juncales. En este caso, un ejemplar juvenil hallado en Vuelta de Obligado, ubicado a orillas del Paraná. Este con gran parte del vientre blanco y una llamativa ceja blanca, dorsalmente pardo. Halconcito colorado. Es un halcón de tamaño pequeño, siendo la hembra más grande que el macho, el mismo midiendo unos 25 centímetros, mientras que la hembra unos 28 centímetros. Se distribuye por todo el continente americano, exceptuando las selvas densas del Amazonas. Esta ave es carnívora y caza roedores, insectos, aves y reptiles. Suele anidar en huecos de árboles y en barrancas. Habita en gran variedad de ambientes. Esta ave es muy usada en cetrería. El macho y la hembra tienen distinto plumaje. Los machos presentan azul grisáceo en el dorso de sus alas, también manchas oscuras redondeadas en el pecho y abdomen, mientras que la hembra muestra estrías pardas. Es también conocido como cernícalo americano, cuyaya, lislis, falcón común o halcón primito.